Características de la sala, que es una sala cultural, que no es una sala comercial, a mí me llevó a pensar en una exposición precisamente no comercial, o sea, que no esté expuesta con alguna idea central, sino que más bien una muestra de lo que yo pensaba, mi acervo personal, mi colección, es como mi casa. Esto que está acá yo pretendo mostrarlo, que son obras que las he realizado en los últimos años, me refiero hasta 20 años atrás tal vez, pero que como las obras nunca se terminan, se abandonan, yo las abandono por un tiempo y las he vuelto a tomar y las vuelvo a mirar y encuentro que todavía le faltan y probablemente de aquí a 10 años más se transformen completamente. Entonces es un proceso que a mí me pareció interesante mostrar en distintos ejercicios de pintura, distintas investigaciones, y por eso es que le llamo como vicios privados, digamos, como aquellas cosas que no están destinadas a sorprender ni a mostrar, digamos, una línea curatorial ni nada, sino que simplemente una faceta que nunca he mostrado y que siempre ha estado presente en mí. Yo tengo la experiencia de haber visto cuadros magníficos y, y siento que los míos no son magníficos. Entonces me encantaría tener la posibilidad de llevarlos a esa magnificencia y muchas veces, diría la mayoría, no soy capaz, entonces abandono y los dejo y de repente cuando los vuelvo digo, creo que todavía puedo hacer algo más y avanzarlos un poco más para ir ajustando, para ir dándole la atención necesaria. Pero también llega un punto que digo yo, hasta aquí nomás llego y no sé. Entonces, repito, las pinturas no se terminan nunca, se abandonan. Y eso es una experiencia que lo he vivido durante toda mi vida. Y no tengo pudor de repente de rescatar alguna cosa del pasado y decir, no, esto se le puede sacar más partido. El ejercicio de la pintura, en el caso mío, está influenciado por muchas corrientes, mucha gente, muchos artistas, etc. Y todo eso yo lo proceso y lo paso por mi fascinación por el objeto cuadro. Siempre he tenido una aproximación al cuadro, al objeto, a esta cosa rara, misteriosa que es una superficie con pigmentos de colores organizados, con la magia de la representación o de la presentación. Eso me ha parecido a mí muy atractivo, muy mágico, muy misterioso. Entonces he visto durante toda mi vida muchísimos cuadros. Yo comencé viendo reproducciones, no tenía la posibilidad de ver pintura en vivo hasta bastante tarde. Entonces mi cultura primaria fue la cultura de la reproducción, de la representación de pintura, hasta que me encuentro con ellas en los museos y qué sé yo, y eso ha sido un vicio mío de consumo visual de pintura. Gonzalo, ¿en qué momento esos vicios privados se transforman en virtudes públicas? Es un límite que no sé si lo tenga muy claro, pero yo, como característica de mi pintura, a partir, yo diría, del ejercicio de las meninas de Velázquez, por ahí por los años 70 y tantos, encontré en el espacio del cuadro Las Meninas y el cuadro dentro del cuadro y
y la posibilidad de la cita y de la cita de la cita. Entonces, muchas de los vicios privados, por así decirlo, aparecían citados dentro de mi pintura, y en determinado momento el proceso ha sido sacarlos de ahí y hacerlos en forma independiente. En vez de, qué sé yo, citar a Picasso, a lo mejor lo cito sin el contexto del relato de mi pintura, sino que ya solamente como un ejercicio propio de la pintura como tal. El arte es un proceso de desarrollo, o sea, una obra va dando pie a la siguiente. O sea, yo llego a la obra en blanco, pero tengo toda una memoria, incluso de la última obra, de todo lo que he hecho, de todo lo que he pensado, de todo lo que me he dado vuelta, y tengo también la intención de iniciar una aventura, es decir, a ver, todo esto yo no quiero repetirlo igual, yo quiero plantearlo desde otro punto de vista. Entonces, en el caso mío, por lo general, es muy automático, o sea, yo me lanzo, digamos, al ejercicio del accidente, de la configuración general, de lo más general a lo particular, y buceando en confrontar lo que me va dando el accidente, lo que va surgiendo, y con lo que yo, mis intenciones y mis reflexiones en torno a esto, se va organizando una aventura, yo digo, es un viaje. Muchas veces yo hago bocetos, pero no bocetos exactamente para un cuadro, sino que muchos bocetos que están como posibles caminos de desarrollar hacia una determinada dirección. Entonces, eso es algo que ocupo a veces en configuración. Dice, ya, yo voy a partir de esto y ahí veré qué sucede. Pero me gusta el automatismo, me gusta la sorpresa, me gusta entretenerme, digamos, en ir investigando qué cosas van sucediendo en el camino. Entonces, no es que uno parta de cero. Yo parto de la memoria mía, de la reacción en cadena que he venido teniendo, del proceso en que estoy, de la inercia que estoy lanzado. Me resulta mucho más complicado cuando dejo un tiempo de trabajar, por ejemplo, vacaciones, un mes que yo esté sin... Me produce una inercia bastante fuerte. Ahí a veces se me tranca el proceso y no sé qué pueda salir. Eso no obsta que hay periodos que son mucho más dinámicos, mucho más creativos, y otros que son un poco más reiterativos sobre alguna investigación que esté realizando. Yo comencé con el mundo de la música. Mi familia giraba, mi padre era un médico profesional, pero un músico frustrado, según él, porque él siempre quiso ser pianista. Entonces yo nací en una casa en que el 70% del espacio del living lo ocupaba un piano que tenía. Y yo nací con la presencia del piano, jugando con el piano, hasta que muy temprano, 8 años, a la edad de niño, empecé con las clases. Mi papá vio que había algo por ahí, y yo estuve un par de años con clases de piano, pero con un sistema muy tradicional, muy antiguo, muy árido, y yo empecé a odiar el piano. Finalmente exploto y termino mandando a la cresta a la profesora y todo el asunto, y cierro el piano, pero quedo con una sensación de vacío, porque sí me gustaba el intento de comunicación, todo lo que daba el mundo del arte, hasta que me encuentro con un libro de Van Gogh, donde veo una pintura muy fresca, muy espontánea, muy matérica,
y eso para mí fue muy epifánico, o sea, me iluminó y dije yo, esto lo puedo hacer y me encantaría hacerlo y empecé yo primero a copiar a Van Gogh, después a interpretarlo, después a copiar a otros, a estudiar a otros pintores, sin ánimo de nada, o sea, no era yo estaba en el colegio y me gustaba esto, era mi pasatiempo favorito. Y mi padre vio en esto, digamos, una tendencia fuerte, entonces me apoyó mucho, me favoreció, digamos, con materiales, con útiles. Y yo pintaba todos los días y, y estaba el dilema de si tomaba clases o no tomaba clases. Había siempre dos posturas que en un niño, en un joven, el ideal era que experimentara solo primero y después encontrara, digamos, el apoyo externo. Y así a los 2 años yo entré a la Escuela de Bellas Artes de la Chile en los cursos vespertinos de dibujo. Entonces yo me iba del colegio y me metía a dibujar figura humana en el Bellas Artes y siendo un niño, y ahí empecé a tomar contacto, digamos, con el mundo del arte, con la militancia del arte. Todos los alumnos o mis compañeros eran, por supuesto, muchísimo mayores, pero los temas que se discutían, la bohemia, entre comillas, era muy fascinante para mí. Fue bastante particular porque este era un salón común, digamos, para distintos niveles, figura humana. Entonces yo no sabía ni a dónde me iban a entrar, entonces me dicen, ahí instálese un caballete y me ponen un yeso para que lo empiece a dibujar. Y yo estaba empezando a dibujar el yeso y de repente veo que aparece la modelo desnuda y se instala en la mitad de la sala para que la dibujen. Y era mi primera experiencia y yo no me atrevía a mirarla, porque yo decía, se va a dar cuenta que la estoy mirando con concupiscencia o quién sabe qué maldad. Y, y bueno, eso fue bastante incómodo y después fue más familiar, pero me acuerdo esa experiencia de sorpresa, de un ambiente con mucho humo, con muchos cigarrillos, no sé, mucha bohemia, ¿no? Muy atractivo. En ese momento yo diría que era bastante confuso el cuento, porque a mí me gustaba el asunto de la pintura, o sea, yo estaba feliz yendo a clase y pintando. Pero, por supuesto, yo estaba en el colegio para mí fue un trámite, yo nunca tuve ninguna relevancia en el colegio, yo creo que nunca estudié, nunca hice nada, pero pasé los años. Y por otro lado, yo me vuelvo a encontrar con la música, pero ya desde una dimensión distinta. O sea, si yo abandoné la música clásica, el solfeo, la estructura, etcétera, etcétera, me encuentro con la música popular, mucho más fácil. Entonces, en ese momento, con un grupo de amigos formamos un grupo, y con ese grupo, bueno, trabajábamos, ensayábamos mucho y tocábamos en distintos lugares, éramos semiprofesionales, diría. Y la verdad es que yo vivía un poco de esa música y la pintura, nada. Y al mismo tiempo había así como una tutela o una recomendación paternal o de la casa como diciendo, mira, preocúpate de tu futuro, digamos, todas estas cosas están muy simpáticas y muy entretenidas, pero ¿qué vas a hacer? Entonces había la tendencia de que yo estudiara arquitectura, cosa que hice. Entonces tenía una confusión de tres roles. El arte yo lo entendía como una vocación, o sea, no como una profesión, en el sentido de que a mí me gustaba y sabía el escenario en el cual me estaba metiendo. Yo sabía que no era lo mismo estudiar medicina o ingeniería que estudiar arte,
que los futuros de mis amigos, ingenieros, abogados, etcétera, iban por un camino muy distinto al camino mío, que iba por el camino del arte. Y eso fue lo que me llevó en un tercer año de arquitectura a abandonarlo. O sea, dejé arquitectura y me fui a México y ahí opté, me la jugué por dedicarme al arte en forma exclusiva. Decido irme aprovechando varias coyunturas, porque en ese momento, en el año 69, 70, hice mi primera exposición individual. Me acuerdo en la Casa de la Luna Azul en Villavicencio, que era un lugar súper hippie. Y ¿Dónde era eso? en Villavicencio, donde está hoy día el edificio Diego Portales, etc. Era un centro cultural donde estaba desde Jodorowsky, Enrique Lafourcade, los mimos, etc. Y hago esta exposición y convido a un profesor que respetaba mucho, que era Juan Bernal Ponce, que vea mi exposición. Y llega a clase y me comenta que le pareció complejo en el sentido de que, según él, mi arquitectura estaba perjudicando mi pintura y mi pintura estaba perjudicando la arquitectura. Entonces desarrolla su idea de que el arquitecto pintor, salvo Mata o algunos que abandonaron, digamos, tempranamente la arquitectura, no le parecían, digamos, que fueran muy logrados. Y yo estaba ahí con conflictos con la escuela, porque la Universidad de Chile tenía muchos ramos técnicos que me parecían muy aburridos. Y después se produjo ¿cómo se llama? La elección de Salvador Allende, donde se produjo como una diáspora así de mucha gente. Y me encuentro con un amigo y me dice que él se va a ir a estudiar a México. Yo dije, pero ¿de dónde me voy a ir yo afuera si no tengo un peso? No puede ser. Y no, me dice, sí, México es fantástico. Y yo le dije, ¿México? ¿Qué es México? Fuera de un cactus con un sombrero y un charrito. Le decía, no tenía idea de lo que era. Finalmente conseguí mi mamá, que trabajaba en una línea aérea, me consiguió un pasaje liberado y junté unos pesos por aquí y por allá. Y dije, yo me voy, por último, por el fin de semana para ver lo que es México y qué onda. Y así fue que partí. Me encuentro con mi amigo allá y bueno, entré a la Escuela de Bellas Artes de México, se fueron dando, empecé a conseguir algunos trabajos por aquí y por allá, las cosas más diversas, y me quedé como 4 años. ¿En qué trabajabas? Mira, trabajaba desde, hacía marcos, o sea, cortaba vidrios y passepartout y armaba marcos en una tienda de marcos. Hice diseños de alfombras, o sea, tenía que pintar un cuarto de alfombra para entregársela a unas artesanas que, de acuerdo a lo que yo hacía, hacían los nudos en unas alfombras bien sofisticadas. Clases para niños de pintura, hasta que finalmente me instalé en la Secretaría de Educación, en el departamento de diseño, en un proyecto que era la creación de todos los libros de texto de la República Mexicana, que se repartían gratuitamente. Entonces tenía que hacer desde la batalla de Tlatelolco, digamos, hasta 2 más 2 son 4, gráficamente, y me entretuvo mucho y me formó mucho todo lo que era la ilustración, la gráfica y el diseño. Y después me echan literalmente de México, porque después vino el golpe y México rompe relaciones con Chile, y yo no tenía visa, tenía siempre visa de estudiante y era un lío de visa, y quise renovarla y me dijeron que no me la podían renovar porque había mucho chileno pidiendo asilo. Entonces yo dije, bueno, me asilo.
Pero me dice, ¿de qué se va a asilar usted si lleva viviendo acá? ¿Quién lo persigue? ¿Qué pasa? Mira, puros problemas. Y finalmente me dieron como 15 días para... Y mi hijo ya había nacido, que era mexicano, qué sé yo. Entonces salí, me fui a Buenos Aires, donde vivían los padres de mi mujer de entonces. Entonces llego a Buenos Aires, que fue muy importante para mí, porque hice también, hay una primera exposición. En México había hecho 2 o 3, pero habían pasado, ¿sí? Y en cambio la de Buenos Aires tuvo un muy buen impacto, tuve prensa, críticas, salió en los diarios, etcétera, y comercialmente también fue bastante exitoso. Y lo que más recuerdo como importante fue como un reconocimiento y respeto. El argentino miraba al artista de una manera muy, muy respetuosa, maestros, etcétera, etcétera, gente muy, muy cariñosa. Entonces ahí logré abandonar mis prácticas paralelas de ilustrador o de diseñador o de profesor y dedicarme a la pintura. Yo creo que ahí encuentro una iconografía que fue, yo diría, la entiendo como una derivación de la ilustración que yo hacía profesionalmente, que tenía un objetivo preciso, no sé, el burro con el niño que ilustraba un cuento, etc. Y yo decía, qué ganas de hacer algo que no dé cuenta de nada, que no ilustre nada, ni que tenga alguien que me va a corregir. Entonces me solté y empecé a construir mis propios relatos en un dibujo muy, muy infantil, tal vez, muy primitivo, digamos, sin caer en la academia por una búsqueda de libertad, más que nada. Si yo hago esto, y no tenía tampoco ningún propósito, porque era parte de como de una manera de respirar en mi escritorio que yo tenía, que hacía todas estas ilustraciones. Siempre tenía al lado un par de papeles donde yo iba haciendo estos dibujos, y esos se juntaron y fueron lo que despertaron el interés en Argentina, y a mí también me sorprendieron y dijeron, pero si esto es lo que yo siempre he querido hacer. Y de ahí se inicia, digamos, básicamente una carrera iconográfica, el 74, 75. Pues la situación en Argentina también se puso insostenible, porque políticamente también apareció, no sé, Perón, la Isabelita, los golpes militares y todo el asunto. Y dije, ya, en todo este lío, toda esta especie de travesía que hice, porque también había estado en Brasil, porque había hecho algunas exposiciones importantes en Brasil, dije, yo me vuelvo a Chile, yo lo que sea, digamos, estará el desastre en el país, digamos, pero el desastre está igual en todas partes, y yo prefiero el desastre nacional que el desastre extranjero. Esto también lo conoce entonces una galería de Nueva York, que se interesa en mis cosas y me manda a llamar. Yo voy. Hubo problemas con los intermediarios que querían, en fin, tajadas y comisiones, etcétera, que no se llegó a acuerdo. Y yo vuelvo a Chile y paso un tiempo en Chile. Ahí entro a la universidad a hacer clases y hago, en fin, me sostengo con clases prácticamente muchas veces el día entero, porque hacía clases en la universidad y en institutos privados y a veces particular. O sea, yo vivía en el fondo de hacer clases. Pero pasa un tiempo y le mando un catálogo de nuevo a esta galería, acordándome si aún me recordaban, y por supuesto me responden con mucho entusiasmo, y yo parto de nuevo, y ahí sí armamos un convenio, un contrato, y ahí él
ellos, la galería esta, me presentan, no sé, en París, en Alemania, en Chicago, en fin, en distintas partes, lo que me da una apertura internacional que fue bastante estimulante, por decirlo, y cambia también un poquito mi panorama. Yo en silencio no puedo trabajar, primero yo estoy siempre escuchando música y la música me acompaña, me entretiene. La buena música, ya sea, diría desde la popular hasta la clásica, me interesan las ideas, cómo se combinan, cómo están los ritmos, los contrastes, los pianísimos, los fuertes, y creo que todos esos aspectos yo los tengo presentes también en la construcción de mi discurso visual. El ritmo, la reiteración, la estructura central, o sea, toda la organización de la pintura tal vez sea equivalente a la organización de una sonata o de una sinfonía, qué sé yo, donde hay relatos secundarios, hay acompañamientos, hay situaciones que están de trasfondo, etc. Yo creo que yo veo muy musical mi trabajo. Los timbres de color, que es algo que me interesa mucho, los relaciono mucho con la pintura. Yo creo que Debussy, por ejemplo, es un gran pintor. Hoy día, primero, estoy jubilado de la universidad, estoy retirado de la docencia, echo de menos a mis alumnos, me gustaba el contacto con los alumnos porque son los que más enseñan, los que más vitalizan, etc. Y estoy concentrado en trabajar, en tratar de hacer un buen cuadro. Yo estaría feliz si parto al otro mundo diciendo, bueno, por lo menos toda mi lucha se resumió en un cuadro que valga la pena. Cuando visito museos, galerías afuera importantes, siempre establezco una relación como de estatus, en el sentido diciendo, pero yo podría estar acá, y el 90% de las respuestas es que no, digamos, que hay mucha distancia, pero mi anhelo es tal vez ponerme en un nivel de mediana excelencia. Y es lo que hay, así que yo siento que claro, uno o yo soy bueno en un determinado círculo, pero ampliamos el círculo y soy regular, y si lo ponemos más exigente soy nada, digamos. Vengo llegando un viaje de viaje por España también y veo, o sea, todo el panorama cultural de siglos y de millones de personas, y, en fin, pero esa es mi vida, y yo trato hoy día que tengo, digamos, una cierta tranquilidad económica, de decir, bueno, voy a tratar en los años que me quedan de hacer lo mejor que yo pueda, digamos, en materia de pintura. Cada exposición, de cierta manera, es una instalación, o sea, se apropia el espacio y se interviene con obra. La casona, al ser, como dice su nombre, casa, tiene una serie de espacios chicos, espacios medianos, espacios más grandes, o sea, es una orgánica de lugares que me permite a mí poner, no sé, gráfica en un lugar, pequeño formato en otro, 2 cuadros grandes en otra sala. Es distinto de que sea una gran sala limpia, digamos, sin nada, donde todo esto a lo mejor se vería más inconsecuente. Entonces, los lugares determinan la participación. Creo que cada espacio, con sus características, amerita, digamos, un
hoy día se le llama como un proyecto curatorial o una idea detrás de esto. Y la casona me da la posibilidad de mostrar algo que yo no había mostrado antes. Bueno, primero que nada, si le interesa las artes visuales y la pintura, es un testimonio de un artista que está vivo y que está actuando en finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, ser testigo de eso, tratar de entender por qué en esta época se hace esta pintura y por qué no otra. Creo poder ofrecer, digamos, un espectáculo que pueda ser atractivo. Creo que es importante entender, digamos, que la obra de arte es un trampolín para sentir nuevas emociones. Ojalá que yo lo pueda lograr y desde ahí ampliar niveles de conciencia que pueden ser parte de un proceso cultural personal de cada quien.